Bien, entonces, vamos a hablar de cáncer gástrico. Es una neoplasia maligna que necesariamente es de estirpe epitelial en un 95% y se presenta a nivel de las mucosas tanto de esófago, estómago y duodeno. Tiene una alta incidencia y una mortalidad alta con una baja tasa de supervivencia posoperatoria. Por eso le decía, nosotros no deseamos que se encuentre el cáncer mismo, sino prevenir y detectar a tiempo porque es mucho más cómodo, a nivel emocional mejora el paciente, los costos ya dejan de ser altísimos. La incidencia en Lima por hombres es 20.5, en mujeres a 4.6 por 100.000 habitantes. Eso vendría a ser el 19%. Bien, la mortalidad es altísima, 13.9 y en mujeres 9.7 por 100.000 personas que se han detectado con cáncer. Muy bien. El cáncer no tiene una etiología definida, probablemente se desarrolla por una serie de factores. Y entonces los riesgos son muy altos en aquellas personas que tienen condiciones precancerosas y que son en familiares que en este caso han tenido un cáncer gástrico y o gastrointestinal. Eso hace que estas personas tengan mayor probabilidad de que puedan iniciar un proceso de cáncer en algunos individuos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores de riesgo que nosotros debemos, ahora sí para ustedes en atención primaria, debemos tener en cuenta? La edad. A nivel mundial, se establece que la edad promedio de aparición del cáncer gástrico es entre los 35 a 40 años. El sexo es mayor en varones, con una relación de 2 a 1. La herencia es un 7%, y más en personas que son del grupo sanguíneo ARH positivo. Entonces, si nosotros vamos a detallar todos estos factores, vamos a darnos cuenta, a ver, yo soy RH positivo, es más en varones, hay alguna sintomatología, tengo antecedentes familiares de que hayan tenido cáncer gástrico, familiares directos, no como en algunas consultas que se preguntan, ¿usted ha tenido familiares con cáncer gástrico? Sí, mi esposa. No, su esposa no es un familiar, su esposa es su pareja, es familiares directos. Sale a colgar. Generalmente, Ya está. generalmente hay altas áreas de prevalencia y esto está relacionado generalmente a los lugares donde hay alta contaminación, como es las bases de saneamiento que debe tener cada sector, provincias, distritos, las comunidades, donde no hay saneamiento adecuado. Imagínense, hay factores de riesgo. ¿Y por qué? Por la presencia de una bacteria que todos lo conocen. En este caso ustedes han oído hablar del Helicobacter pylori, que es una bacteria que no se encuentra normalmente en el estómago, sino se adquiere a través de la alimentación inadecuada, que es contaminada. Todos saben que en las otras comunidades y en los lugares donde no hay un buen saneamiento o el saneamiento público a través de los prestadores de servicios no son los adecuados, la bacteria está presente pues en estos componentes en el agua. Y esto es importante. La gente generalmente hoy en día hace lo siguiente, ¿no? Compra las verduras o las verduras son transportadas, las lavan en los riachuelos o en las acequias, como así los denominamos, y se contaminan con estas bacterias llamadas heces. El ceviche mal preparado, con la cebolla mal preparada, y de cosas, o mal lavada con el apio y otros factores que van asociados, van a contaminar ese ceviche. De ahí que hay una alta relación entre las personas que comen en los lugares públicos donde no hay una buena higiene. Entonces, esta bacteria va a estar presente y va a ingresar al sistema digestivo y va a provocar una serie de alteraciones. Dentro de ellos, provocar o estimular la aparición de un cáncer gástrico. Como factor, no estamos diciendo que el Helicobacter pylori produce necesariamente cáncer, se asocia a un factor. Y ustedes, entonces, en ese punto, es necesario que ustedes tengan en cuenta factores de limpieza, factores de aseo, factores de ver de que se haga una buena y adecuada saneamiento de los alimentos que se están ingiriendo. O sea, imagínense, ¿no? La gente come donde puede, por el trabajo, pero debemos tener mucho cuidado. No sabemos hasta en los platos cómo se los lavan. Ahí también. La bacteria está presente en las heces, entonces ya sabemos lo que está pasando. En la dieta. La dieta está relacionada generalmente con algunos elementos relacionados a aquellos
procesos en donde se hace el uso de sal en abundantes cantidades, se hace el uso de ahumados, se hace el uso de conservas, que son factores indirectos que provocan la aparición temprana de una lesión ulcerosa en el estómago y que puede convertirse en cáncer. Ya les voy a hablar los estadios por los que pasa y que puede provocar eso. Más el Helicobacter pylori, doble factor. El tabaco. Ya sabemos, toda persona que fuma provoca no solamente cáncer gástrico, colónico, pulmonar y N de factores, ¿no? Entonces, ya tenemos 3 factores. Aquellas personas que han tenido gastrectomía subtotal, quiere decir que han aparecido lesiones ulceradas relacionadas con cáncer, además de, puede provocarse, bajo estos factores más, aparición de un nuevo cáncer que va a provocar mayor aparición, ¿verdad? Entonces, ya tenemos varios factores que ustedes deben tener en cuenta, ¿no? Que esa es la labor importante. 40 años a 35 años, en varones, más en varones que en mujeres, los factores genéticos, las altas áreas de prevalencia, generalmente miren, la selva, la sierra y las ciudades donde se come pues bastante carne ahumada, las famosas parrilladas, las famosas polladas. Ustedes saben que eso los hacen en unas tablas o en unas latas ahí que los ponen en aceite y bien rico, ustedes lo comen. Esos son factores, con todos los condimentos que han sido guardados un día antes y los van a quemar en carbón, imagínense, ¿no? La grasa, todos esos factores van a tener que tenerse en cuenta. Perfecto. Para esto hoy día vamos a hablar solo de prevalencia y cómo detectar a tiempo. En otro momento ya les hablaré de cuáles son toda la sintomatología que puede ser. Muy bien. En forma externa, entonces, la dieta salada preservada, bajo aporte de vitamina C y E, y el Helicobacter pylori, bajo aporte de selenio, arsénico, son unos factores que son importantes, pero más aún yo lo que quiero que tomen en cuenta es la dieta. Muy salada, preservada, y sobre todo la forma como se lo come. Los hereditarios saben grupo sanguíneo A, y los familiares que hayan presentado cáncer. Entonces, vamos con los factores externos. Genéticos, ya sabíamos que son la agregación familiar, que aquellos que han tenido cáncer gástrico. En grupos humanos con mayor incidencia, estamos teniendo los japoneses, estamos teniendo los que viven en zonas de alto riesgo de cáncer, ¿no? A veces los africanos y de cosas. Grupo A asociado, ¿no? Muy bien. Presencia de pólipos, bioadenomas en el estómago. Pero esto es cuando se hace un procedimiento de detección temprana en cáncer gástrico. Esto es, todo paciente que tiene 40 a 35 años con factores que les he indicado debe hacerse una endoscopía alta. ¿Estamos? No sirve otro diagnóstico para detectar el cáncer gástrico. Entonces tenemos que tener en cuenta un buen hemograma, un buen perfil hepático, la sintomatología que el paciente debe tener. No tolero los alimentos, estoy bajando de peso, hay intolerancia a algunos elementos tipo carnes. Entonces va a decir, estoy bajando de peso, mi hemoglobina no ha bajado. Entonces tenemos que tener en cuenta, muy bien, 40 años, 35 años, con estos factores, por eso una buena historia clínica es lo importante para la detección temprana de cáncer. Y ustedes son los llamados a hacer eso. Una vez hecho la endoscopía, vamos a decir, ¿cuáles son las lesiones precancerosas que podemos? Si encontramos pólipos, y estos pólipos tienen síntomas de adenomas con la biopsia que se está haciendo. La atrofia gástrica, la anemia perniciosa, ¿no? Aquella que nosotros le llamamos por falta de vitamina C. Aquellos pacientes que tienen gastrectomías parciales mayores a 15 años. Todo paciente que se le ha hecho una gastrectomía por un NM gástrico a los 15 años debe hacer su endoscopía de control para poder detectar que no ha aparecido en el muñón gástrico una lesión ulcerada. Las hipocloridias, esos son los que falta de eliminación de ácido clorhídrico pues van a provocar algunas alteraciones a nivel de la mucosa intestinal. Pacientes que se han quemado, ¿no? Pacientes que han ingerido sustancias cáusticas y que por intento de suicidio y cosas son aquellos que también presentan alto riesgo por la alteración de la mucosa esófago-gástrica y duodenal. Aquellos pacientes que se le han encontrado metaplasia intestinal, que son cambios estructurales en la mucosa gástrica y que con el tiempo, si no hay un tratamiento adecuado y controles adecuados, puede convertirse en displasia y estamos frente a la aparición probable de un cáncer. Tratamiento hay, eso es nuestra función.
encontrar todas estas cosas para poder a tiempo resolver y hacer que se actúe en forma quirúrgica, medicamento o otro procedimiento que nos va a hacer que esta persona no tenga los costos altos del tratamiento en cáncer gástrico. Las úlceras gástricas, toda úlcera gástrica está relacionada a varios factores. Dentro de ellos, la asociación de ingesta de antiinflamatorios no esteroideos, los famosos naproxenos. Nosotros en los gatos mucho cuidamos el uso de naproxeno, porque se ha encontrado que esto es bastante alto en la aparición de úlcera gástrica. Asociado a metaplasia intestinal o displasia, podemos estar frente a la aparición de repente de un cáncer gástrico, ¿no? El páncreas ectópico está relacionado por la secreción externa de una sustancia que es el páncreas y que puede provocar alteraciones a nivel de la mucosa, que eso ya más bien es de etiología que los gastroenterólogos nos encontramos a través de las endoscopías, y la enfermedad de Menetrier, que es otra enfermedad también que es muy especial, que los gatos no vamos a ver. Ustedes en atención primaria, quiero que me vean los primeros 6 puntos y ahí vamos a tratar de trabajar. ¿Listo? Muy bien. Les decía, ¿qué situaciones encontramos nosotros que debemos tener en cuenta? Una vez que ya ustedes han detectado un paciente que probablemente ya tenga un riesgo de que pueda aparecer el cáncer, ve frente a la endoscopía, el endoscopista va a decir lo siguiente: señores, y a ustedes les va a regresar la historia, porque es un paciente que posteriormente va a ser dado y decir a control, y ustedes en control van a decir, bueno, pues te han encontrado solamente una gastritis con metaplasia y ha hecho que te cuidemos. Muy bien, eso significa que ustedes tienen que hacer control cada rato según las indicaciones, y ustedes deben referir al centro especializado de mayor nivel para que se sigan los controles o los estudios según lo que corresponda. Entonces, hay que estar insistiendo, no por el hecho de efecto de que a veces la papelería o la documentación que se hace es un poco oneroso y trabajoso. Hay que hacerlo, porque de ustedes depende que los costos y sobre todo los factores asociados psicológicos, sociales, de enfermedad del paciente, el familiar. Si nos ponemos en el zapato de ellos, es bien difícil tener un paciente con cáncer, y a nadie le gustaría que le encontremos. Y si la encuentra a tiempo, curarlo, estamos ayudando bastante y nos van a decir gracias con el tiempo. ¿Cuáles son las condiciones que se pueden considerar de la precancerosa? La gastritis atrófica, que ya les dije, que se hace solo con endoscopía y con biopsia, la presencia de pólipo gástrico, el estómago operado, la úlcera gástrica y la enfermedad de Menetrier. Estas son las condiciones precancerosas que nosotros podemos encontrar. Asociado a los factores externos, imagínense, ¿no? Una lesión precancerosa está asociada a una displasia epitelial. Que decimos nosotros, cambios en alteraciones de la mucosa que están generados por una aparición de células con núcleos atípicos. Esa es la displasia epitelial, que son leve, moderada o severa. Las mujeres lo saben muy bien que es una displasia epitelial, sobre todo las licenciadas o aquellos que trabajan en ginecología. Las displasias son cambios o alteraciones que nos dicen, oye, cuidado, estamos frente a la aparición de repente de un cáncer. El punto crítico aquí en estos casos, tanto la condición de aparición de precancerosa y lesión cancerosa, es la herencia. Volvemos a repetir: el sistema inmunológico, pacientes que se deprimen fácilmente, la edad, la dieta y la lesión persistente. ¿Cuál es? Los pólipos gástricos. Yo tuve pólipo gástrico, vuelva a su control en 6 meses para ver que no hay un pólipo gástrico, porque estos son los que aparecen a nivel del pólipo. En la parte superior, en la porción cefálica, aparecen las lesiones precancerosas asociadas a la displasia. Y cuando ya aparece el cáncer gástrico precoz, hay que atenderlo, hay que operarlo y hay que hacer. De hecho, la secuencia, en los estados de la secuencia para la aparición del cáncer gástrico, hay un modelo de Correa que nos dice aparición del Helicobacter pylori. No se olviden, ojo, el Helicobacter pylori es un factor CAC que nos dice a nosotros que es posible que esta bacteria pueda producir alteraciones en la célula. Es importante, más asociado a los otros factores que ya les he dicho, eso es importante. Entonces, los saneamiento ambiental, paciente que debe hacerse una serie de procesos para detectar el Helicobacter pylori temprano, nos va a ayudar a detectar también el cáncer gástrico temprano. El Helicobacter pylori activa las gastritis crónicas superficiales. Estas las convierte en gastritis crónicas atróficas. Estas gastritis crónicas atróficas se van a convertir en metaplasia intestinal, luego displasia y aparece el adenocarcinoma, que es alteración total, ¿cierto? Entonces, esto generalmente ocurre en el 10% de la población cuando tienen el Helicobacter pylori y va a producir un linfoma gástrico y después va a aparecer el carcinoma gástrico. Entonces, el Helicobacter pylori, que es importante. ¿Qué se puede hacer en atención primaria? Referir, ¿no es cierto? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha?
Bien. Bueno, la infección por Helicobacter pylori. Muy bien. El Helicobacter pylori lo que va a provocar es una serie de sintomatología, ahí lo están viendo, una serie de sintomatología que va a ocasionar baja de peso, ardor en el estómago, intolerancia alimentaria, diarreas, y esto va a provocar una gastritis aguda que va a llevar en semanas, luego en meses va a estar gastritis aguda, luego se va a convertir en una gastritis crónica. Esta bacteria puede iniciar la aparición de una ulcera péptica, una gastritis crónica activa, luego puede provocar a esa gastritis crónica activa, provocarle una atrofia, una metaplasia intestinal, una displasia y aparecer el carcinoma gástrico o el linfoma mal, ¿no? Muy bien. El Helicobacter pylori puede provocar, como les he dicho, con los otros factores más asociados a la dieta, gastritis crónica superficial crónica, atrófica, metaplasia, y volvemos a lo mismo, ¿no? Los pólipos gástricos, y también se presenta más en aquellos pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar. Entonces a ellos, endoscopía alta. ¿A qué edad? A partir de los 40 años. Y así lo establece la Organización Mundial de la Salud y a través de otros esquemas para detección temprana de cáncer gástrico. Bueno, la gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, y hay que tener en cuenta, ¿no? Estas son las lesiones que se van a presentar a nivel de la mucosa gástrica, que son de varias formas y que en este momento no es muy importante incidir. Pero todos estos tipos histológicos nos van a llevar al cáncer gástrico. ¿Perfecto? Y ahí nosotros tenemos cómo va a activarse el CAG-A, que es el que les decía justamente que es un gen especial que tiene uno del Helicobacter pylori, o un gen especial que le va a activar a la aparición de una lesión, y esto va a ocasionar una erosión y va a aparecer la lesión gástrica, ¿no? Ya no voy a insistir tanto en esto porque son más que todo ya inmunológicos los factores, ¿ya? Perfecto. Como les decía, el Helicobacter pylori va a actuar frente a la gastritis principalmente a nivel antral, porque eso es lo que ahí es donde le gusta vivir al Helicobacter pylori, en esa región, y va a haber una serie de efectos como es la gastritis crónica moderada, va a haber cambios o pueden no haber cambios en la acidez, y nosotros vamos a encontrar que estos pueden presentar activando a una úlcera gástrica. Generalmente el cáncer gástrico aparece en la incisura angular o en el cuerpo, que son lo más agresivos, lo de la incisura angular, ¿no? Perfecto. Esto igual, la inflamación con citoquinas y de cosas ya son factores genéticos. ¿Cuáles son los síntomas para el cáncer precoz? No hay ningún síntoma. El cáncer es indistinguible hasta cuando aparece que es grande, ¿no? Solo dice, me lleno, no tolero gases, no subo de peso y de cosas, ¿no? Mientras que en el cáncer avanzado, como les digo, dolor, baja de peso, anemia, muchas veces hay sangrado, dice, cuando hay signo de destrucción pilórica, dice, no pasan los alimentos, siento que me regresan los alimentos íntegros, por lo tanto estamos sospechando de que hay una estenosis en el píloro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derivarlo inmediatamente para que le hagan la endoscopía alta, ¿me entienden? Bueno, el cáncer gástrico temprano, como les dije, es asintomático, silencioso, puede haber una úlcera péptica, pero diagnosticada por él con la endoscopía alta, náuseas, vómitos, no tiene apetito, se llena fácilmente, el estómago está lleno, por lo tanto una saciedad muy temprana, en ocasiones hay dolor abdominal, puede haber sangrado, y esto se detecta a veces en el examen de heces, se solicita generalmente un test de TB, ¿no? Y en ocasiones vemos pues que hay melena, ¿no? Pérdida de peso y siento que dicen que se me obstruye, no puedo pasar los alimentos, se me queda, siento que se queda ahí y disfagia, dolor al pasar los alimentos. En el avanzado, paciente pérdida de peso total, mucho dolor, náuseas, vómitos, ya no quiere comer, le duele pasar los alimentos, se llena fácilmente, hay sangrado y en ocasiones si hacemos un buen examen, por eso a veces cuando atendemos a un paciente, muchos dejamos de examinarlo, nunca tocamos el abdomen, o en ocasiones ya bueno, toma tu meprazol, tu ranitidina, toma tu antiácido y bueno, es al siguiente control.
pero hay que pedir los exámenes de laboratorio correspondientes. No nos cansemos en decir lo siguiente, hacer un buen diagnóstico es muy difícil. A veces el tiempo, te dan 12 minutos, pero sí se puede por lo menos lograr de que al paciente se le debe dar las condiciones necesarias de que se le está atendiendo bien. Su hemograma, sus controles, su examen de heces, su test de TB, una ecografía abdominal. Creo que con eso es suficiente para poder hacerle sentir al paciente que está siendo atendido con forma oportuna y segura. Cuando ya el cáncer está apareciendo, en menos de 3 meses ya se siente lleno, ¿no? He encontrado muchos pacientes en donde estaban muy bien, de repente un día recibieron un pequeño golpe y aparecen en emergencia, me ha aparecido una bola. No es cierto que no apareció la bola, lo que pasa es que ya lo tuvo y que con el golpe lo único que hizo es inflamar un poco más y ya lo tenía, pero nadie lo examinó, ¿no? En 3 meses al 40% están los síntomas, de 3 a 2 meses al 40% igual, y a 12 meses al 20% generalmente aparece toda la sintomatología. Las vías de diseminación ya sabemos, ¿no? Cuando el cáncer está avanzado puede diseminarse a través de muchas vías conocidas, hematógenas, por vecindad, y generalmente van a los ganglios, ¿no? Y nosotros podemos ver ya metástasis hepáticas, le hacemos la ecografía y encontramos nódulos, y estos nódulos van a decir, caramba, cáncer, pero este nódulo con una tomografía o una resonancia, que ustedes no lo van a tener, deben ser derivados al centro de atención de mayor nivel, y ahí se le van a hacer todos los procedimientos. Ya se le encuentran nodulaciones a nivel del hígado, estamos pensando que hay algo. ¿De dónde están haciendo? Pacientes que han tenido problemas con cáncer de ovario, estos tumores, que es el tumor de Krukenberg, generalmente de ovario, va a aparecer como metástasis a nivel del colon, a nivel del estómago, y a distancia también puede aparecer hasta el pulmón. Entonces, todas estas cosas debemos tener en cuenta. Aparición de nódulos, debemos nosotros tener muy en cuenta cáncer gástrico. ¿Sí? Perfecto. La forma de diagnóstico del tipo de cáncer es clínico, radiológico a través de estudios contrastados. Generalmente en los establecimientos de primer nivel se hace radiografía de esófago o de colon, que no son muy evidentes porque hay que tener un buen ojo clínico para poder detectar si hay una lesión o no a nivel del estómago o duodeno. La ecografía, que sí nos ayuda bastante en detectar si hay lesiones nodulares tanto en hígado y que pueden ser relacionados a una presencia de un cáncer gástrico, y en este caso siempre debería tratar para una endoscopia. La tomografía y la resonancia magnética ya ustedes lo tienen que derivar a un hospital de mayor nivel. Factor importante de la endoscopía, ¿no? Los marcadores tumorales del CA y CA19 no son muy específicos, ¿no? Pero de tal manera se hace como control para pacientes que ya han tenido el cáncer gástrico. Y lo importante es el histológico, es la toma de biopsia. En la clasificación de cáncer gástrico son varias, cuando son de tipo 1, 2, 3, que están referidos al tipo de lesión del cáncer gástrico, ¿no? Unos son exofíticos, otros son aplanados, otros son socavados, y cada uno ya va a tener por eso, y otros ya están cubriendo prácticamente toda la mucosa, y eso nos va a indicar que el cáncer está avanzado, ¿no? Eso es en lo que se refiere a clasificación, que no es importante, solamente la clasificación es endoscópica. Bueno, como les digo, toman una serie de partes de la mucosa intestinal, y lo importante es que no traslade, que no transgreda la capa muscular. Cuando ya se transfiere, estamos hablando de metástasis, ¿no? Bien, hay cáncer incipiente. Bueno, estas son las formas como se presenta, le decía, Bormann 1 que es poliposo, ulcerado, infiltrante, infiltrante. Entonces, muy bien. Hay de tipos de cáncer incipiente, que es el tipo 1, que es el polipoideo, que es el Bormann 1, el tipo 2, 2A, 2B, 2C, que es el tipo 3 y 2, el Bormann 3 con el 2, y el tipo ahí puede haber variantes, ¿no? Pueden ser excrescentes y pueden ser deprimidos. Entonces, eso también tiene variantes en lo que es la clasificación de cáncer incipiente. Como le decía, ¿no? Tipo 1, tipo 2A, que es las lesiones cancerosas incipientes, que se puede ver solo con endoscopia y que nos van a determinar ello, ¿no? Nosotros ya nos encargamos. Marcadores tumorales, como les dije, en el 20 a 30% pueden estar elevados más con pacientes que tienen cáncer gástrico, pero como detección no sirve, ¿entendido? No sirve para detectar cáncer gástrico. O sea, no hagamos esos estudios, no son específicos. ¿Listo? Más es la endoscopía, ¿ok? Su TB, su hemograma, hemoglobina, su perfil hepático, eso nos van a ayudar bastante, ¿no? Esto del CA, EA y CA19, que especialmente se eleva y no puede darnos un diagnóstico y decir, bueno, está elevado, vamos a ver. No nos olvidemos que no es específico. Listo. En radiología, como les decía, los estudios radiológicos varitados, una sensibilidad del 80% porque hay que tener buen ojo clínico, ¿no? Generalmente las lesiones son en saco bocado y se observa
debe ser corroborado con el radiólogo, ¿no? Bien, como le dije, la mayoría de esas radiologías dicen, ah, eso es benigno, no nos descuidemos. Así sea benigno, su endoscopía, por favor, ¿ya? Cáncer temprano, endoscopía. Como ven ahí, por ejemplo, hay una lesión. No siempre es posible diferencia, pero ahí estamos viendo como que hubiera, ¿no? Ensacabocado. Pero bueno, la endoscopía es condición maligna temprana, requiere la observación de anormalidades de la mucosa. Eso es sine qua non. La endoscopía alta nos va a ayudar bastante. ¿Sí? Ahora, yo decía, para detección temprana de cáncer gástrico, uno de los factores es el Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay pruebas en Lima, en algunas ciudades, tanto en Arequipa, por ejemplo, creo que sí estamos utilizando Cusco, tengo entendido que Huancayo también, tienen el test del aliento para la detección temprana del Helicobacter pylori, pero no se debe usar en pacientes mayores de 40 años. Menores a, y con algunos riesgos por todas las molestias que hay, es preferible hacer una endoscopía, pero en menores, en jóvenes de 17, 18 años, 20, debe hacerse el test del aliento para detectar el Helicobacter pylori y preservar que no haya esta presencia de bacteria que pueda provocarlo. El Helicobacter pylori está en una directiva. Si ustedes pueden buscarla o solicitarla de repente al área correspondiente, donde esas pruebas son fáciles de tomar, no son invasivas, porque a través del aliento con una sustancia que se toma, porque capta a la urea, al carbono, a través del carbono 13, y nos puede detectar si hay y darle el tratamiento adecuado de acuerdo a la cantidad de unidades que nos pueden salir positivas. Entonces, con esto estaríamos previniendo. Sería bueno que ustedes tomen en cuenta esto, ¿no? Entonces, en la endoscopía vamos a determinar que hay lesiones gástricas y nosotros vamos a tomar las muestras y las vamos a llevar a patología y nos van a indicar si es o no una lesión maligna, ¿no? Puede ser adenocarcinoma, linfoma, una cosa. El cáncer gástrico es precoz cuando está limitado solo a la mucosa, eso solo volví a hablar, pero cuando ya transfiere la pared, la muscular, entonces estamos hablando de un cáncer avanzado que puede haber ya metastasizado a diversos lugares. ¿Sí? Superficialmente en el cáncer gástrico a T1, hasta ahí podemos decir. Después cuando pasa lo demás, ya es cáncer gástrico avanzado. Entonces les pongo unas imágenes en donde vemos pues una lesión, miren ahí, una lesión irregular, donde hay compromiso de la mucosa, probablemente la mucosa de la toma de biopsia nos va a indicar hasta dónde está. Y ahí entra la ecoendoscopía, ahí para determinar si ha pasado o no la muscular y la tomografía y la resonancia magnética, ¿no? Los tipos histológicos que pueden darnos en las biopsias, nos puede dar intestinal, que pueden ser tubulares y papilomas. Eso ya es más bien de tipo ya histológico y nos va a decir qué tenemos nosotros que hacer ahí, ¿no? Bien. Hay una clasificación especial que es más que todo en donde nos va a decir cómo puede aparecer el cáncer gástrico difuso, más rápidos en jóvenes, en mujeres. Están asociados los factores de riesgo endémicos, como le he dicho, los genéticos y una serie de aspectos que nos van a determinar el pronóstico, sobre todo del paciente que va a presentar la lesión, ¿no? Bien, entonces eso ya lo manejamos a mayor nivel, vemos cómo se está ubicado, todas las cosas, y aquí les da una idea de más o menos de lo que se va a sacar del estómago. Entonces ya eso es parte de oncología. El pronóstico, en lo que se refiere, no quisiéramos nosotros decir, pero el cáncer del cardias, que está en el tercio superior, puede ser una buena endoscopía con retroversión, nos va a ayudar a detectar si hay o no un cáncer en el cardias, que el pronóstico es muy malo. La supervivencia a 5 años es del 15%. Los de tumores de cuerpo y antro en incisura tienen una supervivencia de 5 años al 25%, ¿no? Y los demás pronósticos avanzados, bueno, no tienen buen pronóstico. El tratamiento, ya les hemos dicho, resección quirúrgica, incluyendo linfadenectomía pues, para el cáncer gástrico. En el estadio 2, resección quirúrgica con linfadenectomía extensa y el tratamiento para el cáncer gástrico estadio 2, que vamos a ver que a veces está asociado a quimioterapia o radioterapia, ¿no? Bien,